Las historias nos mueven, nos conectan y nos transforman, porque los libros nunca son solo páginas, son encuentros, preguntas y experiencias que nos marcan. Bienvenidos a la segunda temporada de Más allá de los libros. En el episodio de hoy estoy con una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el mundo editorial. Me pone muy contenta que estés acá, así que bienvenido, Leo. No, muchas gracias a vos por la invitación. Estoy súper entusiasmado. Lo primero que te quiero preguntar es cómo fue tu acercamiento con el mundo editorial, cómo arrancaste y si fue algo que siempre supiste que te querías dedicar a esto o cómo fue. Definitivamente no lo supe siempre. De hecho, cuando yo empecé a estudiar edición, la carrera no era tan conocida. Yo empecé con un blog de literatura juvenil por 2010, más o menos. Básicamente me gustaba mucho leer. Es la típica historia. En la escuela mis compañeros no leían demasiado. Entonces seguía todos estos blogs españoles y veía que en Argentina no había o había muy poquitos blogs. Entonces me creé uno que funcionaba como un portal de noticias. Y hubo un año, ahora ya no me acuerdo en qué año fue, que me invitaron a entrevistar a Claudia Gray, que era la autora de Medianoche, que era como la alternativa a Crepúsculo en ese entonces, y estuve en la Feria del Libro, y ahí conocí a Mariana Vera, que era la directora editorial de la parte juvenil de Penguin, y me contó primero que existían gente que hacía informes de lectura, cosa que yo no lo sabía. Yo estaba estudiando economía a la mañana y a la tarde estaba estudiando traducción pública. Traducción quizás era lo más cercano al mundo del libro. Cuando me enteré de esto, lo primero que dije es adiós economía de mi vida. Chao. Los números y yo no somos buenos amigos. Entonces me contó de la carrera de edición, me anoté en edición y empecé a trabajar al muy poquito tiempo en BR Editoras como lector externo haciendo informes de lectura. Pero fue todo un cambio. O sea, siempre me gustó leer. O sea, empecé con Harry Potter a los 12 años, una cosa así. Pero no tenía claro que quería ser editor. O sea, creo que yo en ese entonces ni siquiera dimensionaba la figura del editor en sí. Claro, yo siento que en ese momento no se sabía, como vos decís, que había estos puestos de trabajo en el mundo editorial. ¿Qué fue lo más desafiante a lo largo de todos estos años en el mundo editorial y con toda tu carrera que te tocó atravesar? Uf, muchas cosas. Podés contarnos todas. No, a ver, definitivamente creo que trabajar en una editorial es trabajar con muchas áreas muy distintas entre sí. Y tenés que tener, especialmente creo que el departamento editorial y el editor en sí tiene que tener este balance para contentar a muchas personas dentro de la editorial y para contentar a los autores. Y muchas veces es verdad que las necesidades son un poco contradictorias entre departamentos o incluso de cara a los autores. Yo creo que tener esa flexibilidad que la aprendí a desarrollar mucho cuando recién empecé. Yo no era nada flexible en este sentido, pero pues tuve que aprender mucho y creo que ese fue uno de mis grandes desafíos, porque es cierto que hay muchísima gente más allá del editor detrás de la cadena del libro. Entonces tiene que estar el librero contento, tiene que estar el autor contento, tiene que estar el equipo comercial, el equipo de marketing, el equipo financiero. Entonces creo que esa es una de las partes más desafiantes, porque es verdad que quizás las otras áreas interactúan, pero no, el área editorial es la central que termina interactuando con todo el mundo. Por lo cual tenés que ponerte en los zapatos de cada una de las personas de las distintas áreas para hacer el trabajo más llevadero y más ameno. Así que definitivamente ese es uno de los grandes desafíos. Y el otro para mí fue entender cómo funciona el mercado saliendo de Argentina. Porque es verdad, yo empecé en BR, trabajaba solo en Argentina y Latinoamérica, pero no era extremadamente relevante en ese entonces. Y cuando empecé en Urano, estaba el mercado español, que es completamente distinto, es un mundo aparte, reglas muy distintas, así que ahí aprendí muchísimo y algo que me gusta en mi perfil como editor definitivamente hoy por hoy es pensar de manera global y no pensar localmente. Para mí, para un editor en 2025 pensar solo en un mercado no tiene sentido porque es todo cada vez más global. ¿Cómo fue tu llegada a Urano? O sea, ¿cómo llegaste a esa editorial y después, ya adelantándonos un montón, pero bueno, irte a vivir a Barcelona? A ver, es muy linda la historia de cómo llegué a Urano. Yo era muy fanático, lo sigo siendo, de Esther Sanz, que publicó una trilogía que se llama El bosque de los corazones dormidos. Esta trilogía la publica Penguin, no estaba en ese entonces en Argentina. Yo empecé a hablar con Esther por Facebook en ese entonces y me mandó el primer libro de regalo desde Barcelona. Y después, cada vez que salía un volumen, me lo mandaba de regalo.
el tercer volumen, La ciudad de la luna eterna, me llegó tipo un día antes de mi cumpleaños, en un diciembre. Entonces, como empecé a trabajar en el mundo editorial, lo primero que dije es, yo quiero publicar a esta mujer. Tenía unos libros, en realidad un libro, Si el amor es un canto de sirena, que había salido por una editorial en España, no estaba en Latinoamérica, y contratamos ese libro y una segunda parte para publicarla en español. Esther vino de gira con nosotros a Argentina, a la Feria del Libro, el año que yo decidí irme de BIR. Ella vino, como decirte, en mayo y yo me fui de BIR en noviembre, creo. Entonces, cuando empecé a buscar como nuevos rumbos y demás, le escribí a Esther y le dije, che, mira, aparte era su editor, entonces por lo cual también se lo tenía que decir, mira, estoy pensando en irme, que esto, que el otro. Le pasé mi currículum y Esther se lo dio a mi jefe actual en Barcelona, y ahí es cuando me hicieron entrevistas y me terminaron contratando para llevar PUC, que es el sello juvenil. ¿Cómo fue empezar en Urano? ¿Fue tan distinto con lo que era BIR o más o menos era lo mismo, digamos? No, era completamente distinto. Urano, a ver, como base, es una editorial que empezó publicando libros de New Age, autoayuda, Mind, Body, Spirit, todo este tipo de libros. La ficción era muy pequeñita, aunque tuvieron un momento muy importante con la ficción porque Urano fue la primera editorial en traer el Código Da Vinci, que salió en Umbriel originalmente. Pero cuando yo entré, era como decirte, gran parte del catálogo era la parte de no ficción. Así que estaba Titania y demás, pero la empresa se centraba mucho en la no ficción y también querían hacer como un balance, ¿no? Como que sea un 50-50. Así que desde ahí fue un gran cambio. Y después yo estaba en Argentina trabajando para España y ahora voy a mi ida a Barcelona, por lo cual es cierto que el circuito era raro estando en mi escritorio acá, pero trabajando con las reglas de España. Las contrataciones se hacían desde España, los contratos se hacían allá, y era entender cómo funcionaba la distribución, cómo llegaban los libros y demás. Seguramente vos te acuerdas que en ese entonces de Urano, por ejemplo, de PUC, llegaban muy poquitos libros. Sí. Yo me acuerdo, recuerda aquella vez, de Adam Silvera, y como que no llegaban y tal, entonces es como que fuimos cambiando todo ese circuito, o sea, fue un cambio abismal, fue un crecimiento enorme, aprendí muchísimo y sigo aprendiendo todos los días, o sea, tengo un equipo genial del que siempre aprendes cosas, y a España me fui básicamente al final de la pandemia. Yo siempre dije, no me voy a mudar, no me voy a mudar, y un día me acuerdo perfectamente que me levanté y le dije a Facu, que es mi pareja, nos tenemos que ir. O sea, es como me había agobiado demasiado estar encerrado en casa y demás. Yo con mi jefe me llevo súper bien. Es como literalmente mi mejor amigo. Tengo muy buena relación. Muy, pero muy buena. Es como literalmente tengo un problema de nivel existencial. Se lo cuento. O sea, es una persona que más allá de ser mi jefe y tal, humanamente es muy importante para mí. Y le dije, che, me quiero ir a España. Él estaba viviendo en Nueva York y volviendo a España también. Entonces me dijo, bueno, vení. Hicimos todos los trámites en tiempo récord, fueron como 3-4 meses. Y yo es como que lo negaba en mi cerebro, que hasta el último dije, chicos, me estoy mudando, que fue como... Pero bueno, fue toda una experiencia, la verdad que el equipo me recibió muy bien, la gente me recibió súper bien y me hicieron muy ameno lo que fue llegar a un país donde no tenía nada ni nadie, más allá que mi trabajo, ¿no? Así que... Y aprendo mucho, me gusta mucho estar allá. Es distinto, obviamente, estar en otro país, aunque seguís trabajando de lo mismo, pero... es otra cosa. Tal cual. Por ejemplo, agentes literarios. Los agentes literarios están prácticamente todos en España, por lo cual tengo una conexión diaria y quedas a comer, quedas a tomar un café con los autores locales también. Y es cierto que en Urano el cuartel principal, por así decirlo, está en Barcelona. Claro. Así que, y desde ahí es como mucho más práctico, digamos, lo que es la coordinación de Latinoamérica. También estamos empezando a publicar libros en inglés, que también lo coordino. Bueno, se acaba de anunciar que tenemos un joint venture con Simon & Schuster, que también es algo súper chulo y nuevo para nosotros en la empresa. Pero es muy divertido, nos lo pasa. O sea, yo creo que la clave para mí en todo esto del mundo editorial es pasármelo bien y estar cómodo. Yo creo que si yo no estuviera cómodo, si yo no lo estaría pasando bien, no podría hacer bien mi trabajo. Para mí eso es como, siempre fue mi máxima, que es verdad que es muy idílico lo que estoy diciendo y que cuesta mucho. Yo ahora a mí me coincide que trabajo de lo que me gusta, que son los libros, por lo cual yo nunca siento que estoy trabajando. Por eso trabajo el fin de semana, porque yo estoy leyendo y con libros y con autores. Así que, pero bueno, para mí como la máxima es esto de tener como un equipo de gente alrededor que te lo hace pasar bien, te lo hace ameno y cuando tenés un mal día te hacen reír y demás.
Nos contaste un montón de cosas de este mundo editorial. Me imagino que ningún día es igual al otro, pero si me podés contar cómo es más o menos un día de trabajo tuyo, cómo haces para distribuirte con todas las responsabilidades y todas las cosas que tenés que hacer. Es caótico, chicos, es caótico, debo decir. A ver, gran parte de mi día, aunque probablemente cualquiera que esté escuchando esto no lo crea, son reuniones. O sea, mi día transcurre entre reunión y reunión. Tiempo físico para leer es poco o prácticamente nada. O sea, yo leo en casa a la noche o el fin de semana. En la oficina en sí no. O sea, en la oficina es reuniones con el equipo de marketing, reuniones con autores, reuniones con Latinoamérica. Por lo cual, mi mañana lo que hago es reservarme 2 horas para responder mails. Después es como empezar con el equipo de España y después empieza a trabajar Latinoamérica en el reloj. Por lo cual, y a veces incluso cuando llego a casa todavía me queda una parte de trabajar con México, porque México tiene más diferencia horaria con España todavía, por lo cual mi día suele terminar también bastante tarde, pero son muchas reuniones. Yo creo que gran parte del día es reuniones y organizar calendarios, y la parte que yo más disfruto es todo lo de las cubiertas, las tapas y demás. Eso es muy divertido, pero es cierto que gran parte, en mi caso, es eso. Hay gente de mi equipo que es verdad que gran parte de su día es estar con el texto en sí mismo, pero lo mío se terminó volviendo como más gestión y coordinar equipos, y la lectura la sigo teniendo, pero en casa. ¿Qué sentís que tiene que tener un manuscrito para que vos digas, quiero publicarlo? Es una pregunta difícil y probablemente varíe de editor en editor. Yo no te diría que tiene que ser algo que necesariamente esté en tendencias, porque yo soy capaz de contratar un manuscrito de que no sea una temática que esté de moda. Para mí tiene que tener alma, tiene que tener sentimiento. No tiene que ser, me pone muy nervioso cuando empiezo a leer como copias de algo que está funcionando en ese entonces. Eso me pone muy nervioso y habitualmente esos manuscritos a las 30 páginas los dejo. Adiós. Pero para mí como que sea un libro genuino, se nota mucho. O sea, cuando nosotros los editores leemos muchísimo, por lo cual notas muy rápido cuando un libro está tratando de imitar un fenómeno y que a veces, a ver, los contrata una editorial y venden un montón. En nuestro caso, o al menos en los sellos que llevo yo, trato de evitar eso. Me gusta que tenga alma, que tenga esencia, que tenga voz narrativa. Ahora yo llevo 3 sellos más allá de... O sea, soy el director editorial por un lado y por otra parte llevo el sello literario que es Plata, Umbriel que es fantasía, crossover, y por otro lado Stefano que es ficción adulta. Y Plata es uno de los sellos que más disfruto porque son libros como súper estilísticos y mucho de la voz narrativa. Así que, pero para mí es eso. Y mi principal consejo para la gente que quiere escribir es no escriban lo que está de moda, porque probablemente de acá hasta que contraten tu manuscrito, ese tema no va a estar de moda, y buscar tu propia voz. O sea, para mí eso es lo esencial. Hoy en día la literatura se diversificó un montón, con un montón de géneros. ¿Cómo hacen para mantener ese balance, digamos, entre tantos géneros, tantos autores, tanto todo? Es dramático y es difícil. O sea, es muy difícil. Porque aparte quizás lo que es... las tendencias en general dentro de la narrativa coinciden en Latinoamérica y en España. Es cierto que en este momento España está muy volcada a la fantasía. En Latinoamérica la fantasía funciona, pero hay un montón de otros subgéneros que siguen funcionando. El thriller, la novela dramática contemporánea y tal. Y la romántica en España, que es como enorme. O sea, básicamente lo que tenemos muchos sellos editoriales. Y la idea es, según la tendencia, un sello publica más libros un año, publica menos libros otro año. Y dentro del sello, por ejemplo, PUC, que es el sello más complejo porque publica todas las temáticas, es un gran porcentaje la temática que más funciona. Obviamente, pues es un negocio y tenemos que vender libros. Y por otro lado, también el rol del editor es tantear nuevas tendencias. Porque el romance algún día va a bajar y capaz viene el dark fantasy o lo que sea. Entonces vos como editor tenés que estar preparado para ese momento y tener algo más, porque si no es verdad que tus ventas se desmoronan automáticamente. Y es leer mucho lo que está pasando en otros mercados. O sea, lo que pasa en Estados Unidos es crucial y lo que hoy es tendencia en Estados Unidos, en los mercados hispanos, es tendencia un año después, aproximadamente. Alemania es otro mercado enorme que, por ejemplo, el dark romance, más que de Estados Unidos, en Alemania fue tendencia mucho tiempo antes. Hay editoriales que lo único que publican es dark romance. Y nosotros recién ahora lo estamos viendo y conociendo, por lo cual hay mercados cabeceras, Francia, Italia, para lo que es ficción literaria, el fenómeno de libros japoneses y coreanos. Ahora en está, Italia viene hace 6 años, o sea, en Italia es hace mucho tiempo que está. Y nosotros recién ahora, y en Estados Unidos no es el mismo boom. O sea, en Estados Unidos los libros coreanos, japoneses,
venden moderadamente bien y hay poquitos títulos. Pero en Inglaterra, en Europa y en Latinoamérica están funcionando súper bien estos libros. Pero Italia, como te digo, ya lo tenía hace 6 años este fenómeno. Entonces es como mirar mucho lo que está... Por eso digo de que para mí el editor tiene que tener esta mirada global. Si vos te quedas mirando lo que está pasando en Argentina o solo en España, es muy difícil hacer tu trabajo porque te tenés que nutrir de todo lo que pasa a tu alrededor. Sí, te estás limitando mucho Exacto, a solo sí, tu lugar. sí. Del proceso editorial en sí, ¿qué es lo que más disfrutás? A ver, definitivamente editar un autor local es lo que más me gusta. Lo hago cada vez menos, pero sí lo que me pongo como objetivo es todos los años tengo 4 o 5 manuscritos que los trabajo yo directamente con los autores. Hay autores que siempre los edito yo, Belén Martínez siempre la edito yo, a Paula Gallego también, Bruno Puelles en general creo que los edité yo, que son autores con los que tenés un vínculo, porque a fin de cuentas, para que esto funcione, el editor tiene que tener un vínculo con el autor y ese vínculo tiene que funcionar. El autor tiene que confiar en el editor y viceversa. Y el proceso de edición es súper rico porque es donde más aprendes. En ese intercambio, esa ida y vuelta con el autor es genial. Y después la parte de las tapas a mí me divierte muchísimo. O sea, y pensar en los títulos, que es verdad que quizás en Umbriel son más traducciones literales del inglés, porque aparte la gente se enoja mucho si cambiamos los títulos, pero en Plata podés jugar mucho más y buscarle vueltas. Hay un libro que se llama en inglés Anyone's Ghost y en español se llama En tus recuerdos desaparezco, y a pesar de que el autor es estadounidense, estuvimos hablando un montón con él para encontrar un título que funcionara. Entonces, y el contacto con el autor, yo esto me lo paso muy bien. O sea, tanto autor local hispano como los autores estadounidenses o británicos, me gusta mantenerlos al tanto, contarles cómo vamos con la traducción, enviarles pruebas de tapa y demás. Así que sería autor, editar y tapa, son los 3. Excelente. Hoy en día los bookfluencers que nacieron hace relativamente poco y también las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de los libros. ¿Qué sentís, acerca de ellos? ¿Sentís que va a seguir creciendo? Sí, definitivamente los bookfluencers se volvieron un actor fundamental del mercado editorial y especialmente cuando salís de los géneros más tradicionales. Es algo que hablamos mucho en la oficina. Hoy por hoy que un diario prestigioso, un periódico nos reseñe un libro de Victoria Schwab, probablemente el impacto que tenga sea más de prestigio que un impacto real, porque yo ni siquiera iría a comprar un libro porque haya salido en algún periódico, ¿no? Entonces yo creo que todas las nuevas generaciones, especialmente también nuestra generación y demás, se apoya mucho por lo que pasa en redes. Y tenemos que pueden ser bookfluencers o gente que sabemos que hay una compatibilidad, aunque no te conoces con esa persona, y que lo que recomienda es algo que a mí me va a gustar. Yo de todo el ambiente de bookfluencers hay algunos que sigo y sé que lo que recomienda esta persona me va a gustar, va a conectar conmigo, así como sé que hay otra persona que probablemente lo que recomiende no me va a gustar y también es un parámetro para mí a nivel personal, ¿no? Y las redes están en constante cambio, por lo cual yo no creo que este fenómeno se vaya a terminar y para mí ya trasciende el término de fenómeno. Para mí los bookfluencers tienen un rol en la industria editorial, son actores cruciales porque son los comunicadores de muchos libros. Incluso en la no ficción, muchos de nuestros autores españoles, acá en Argentina también, son influencers en redes sociales y que dan el salto a publicar un libro. En esta relación con los autores que mencionabas, que es algo de lo que más disfrutás y más te gusta, ¿qué cualidades valorás más de estos autores o autoras que te toca editar o trabajar? A ver, hay una valoración a nivel personal de esta conexión que te decía, que es crucial. Y creo que el editor tiene que ser de alguna manera un gestor de egos en el mejor sentido de la palabra. Cada autor tiene una expectativa, quiere llegar a un objetivo y vos como editor tenés que buscar la mejor forma de acercar al autor lo más posible a ese objetivo, porque no siempre es un objetivo realizable, por lo cual para mí una de las características importantes en un autor es que sea flexible y que entienda del otro lado cómo son las cosas, ¿no? Porque como tenés un autor obcecado que quiero esto y quiero esto y quiero esto y no lo podés sacar de ahí y vos tenés un buen motivo editorial de por qué no hay que hacer eso, es muy complicado trabajarlo, debo decir. Muy difícil. Es muy difícil. Por suerte no tengo casos así o tuve en el pasado, pero muy poquitos. Y después me gusta mucho planificar la carrera con el autor. Con Belén Martínez, que siempre la pongo como ejemplo y la adoro, es mi amiga también, yo la
entré a trabajar en Urano, me dijeron, hay un premio PUC, hay 600 manuscritos, eran 550 creo, una cosa así. Había un montón de informes de lectura y tal. El de Una sonata de verano, leí el informe, era excelente, me leí el libro, me obsesioné. Fue la novela ganadora del premio PUC. Y con Belén después empezamos a tener un vínculo de confianza mutua de hacia dónde hay que ir, ¿no? O sea, ¿qué es lo próximo que querés hacer? Belén es súper versátil, hace realismo mágico, hace fantasía, hace romantasy. Entonces me divierte mucho y para mí es importante el ver hacia dónde vamos. Yo creo que como editor me gusta acompañar al autor. No le diría tenés que volver a hacer lo mismo, otro Vals de la Bruja, porque el Vals de la Bruja fue un bestseller. No haría eso. Porque sé que es contraproducente, el autor se va a terminar enfadando, se va a ir a otra editorial. Yo confío en el autor y evito comprar el libro del momento. Yo trato de comprar al autor, no al libro del momento. Y esto lo puedes ver fácilmente en nuestro catálogo. Podemos tener algún autor que con un libro explota en ventas, los 2 siguientes no funcionan, después vuelve a explotar en ventas y esto es parte de la esencia de Urano, que no deja de ser un grupo familiar independiente y que apostamos por las personas y acompañar a los autores en esa carrera y en esa construcción. ¿Qué crees que tiene que tener un autor para destacar en el mundo editorial? A ver, un estilo particular, definitivamente. A ver, en ficción literaria yo diría que va mucho por el lado del estilo y de la voz narrativa. En la ficción comercial hay una conjunción. El autor tiene que estar en redes sociales en ficción comercial. Hablo de ficción, que es lo que yo edito, pero incluso la no ficción tenés que estar en redes sociales, porque es el canal de comunicación. En la ficción literaria tengo muchos autores que no, por ejemplo, el autor de Mis días en la librería Morisaki no está en redes sociales y funciona súper bien. Pero si Belén no estuviera en redes sociales, sería un problema. O sea, porque los lectores también compran la personalidad, compran a Belén en su casa escribiendo, a Paula Gallego cuando está de viaje y cuenta algo, a Patricia Ibárcena cuando está el fin de semana leyendo en su casa, ¿no? No solo compran el libro, compran el pack. Entonces, para mí, la presencia en redes sociales, e incluso si tengo un autor que me dice que me lleva un proyecto que es ficción comercial y que el autor no está en absoluto en redes sociales, valoraría mucho qué acciones haría para contratar ese libro. Porque es verdad que yo no le puedo prometer al autor esto va a ser un boom de ventas ni nada, si no hay una presencia y la gente cada vez más pide esa presencia. Ver el autor con sus claros y sus oscuros, con sus lados buenos y sus lados malos. Por lo cual la presencia para mí es algo fundamental en ficción comercial. Y en la literaria es el estilo y la voz narrativa, el hacer cosas desafiantes. Creo que la ficción literaria es el terreno donde puedes ser más innovador y experimental. Así que esas son las dos cosas. Por ahí. Está un poco bastardeado igual el tema de el influencer que después termina publicando porque supuestamente es conocido en redes y después saca su libro. ¿Qué sentís con eso? A ver, creo que es como un análisis caso a caso. Yo no contrataría un influencer por ser influencer. O sea, lo hice en el pasado y no hay una correlación en ventas. O sea, en el pasado sí, quizás en algún momento edité a algún influencer. Por el mero hecho de ser influencer, no hay una correlación en ventas. Y para mí, lo crucial en todo esto es que primero que no comparto que esté bastardeado, pues son autores. O sea, el que le gusta escribir... Obvio. Pero sí hay una clara diferencia y desde una editorial lo notas, es cuando te viene un bookfluencer o influencer que quiere ser autor y cuando viene un influencer que quiere ser más famoso y que el libro puede ser un vehículo, pero si no es el libro, puede ser él haciendo sketch en Calle Corrientes. Entonces ahí está la diferencia. Si viene alguien que Patri Bárcena, ella es influencer en España, acá es bastante conocida también. Y cuando me llegó el proyecto, se nota que Patri lo que quiere hacer es escribir. Y que a ella le gusta comunicar y demás. Está genial. Es un añadido, pero para mí no es Patri influencer. Para mí es Patri Bárcena, es mi autora y es autora, ¿no? Pero para mí están estas dos vertientes. Yo, al menos en mis contrataciones, evito contratar a influencers que lo único que quieren es ser famosos, porque tampoco creo que tengamos nosotros en nuestros sellos las herramientas para ese tipo de autor. Hay otras editoriales que sí sacan estos libros, que tienen una vida de 3 meses. A los 3 meses todo el mundo se olvidó de esos libros y desaparecen del mercado. Yo apuesto más por el influencer que le encantan los libros, que le encanta leer y demás, y que quiere construir una carrera a futuro. Buenísimo. Hoy la literatura juvenil tiene un poco capaz
responsabilidad con los temas que trata. ¿Cómo sentís que se incluyen esos temas de diversidad? ¿Les gusta incluirlos en la editorial también? ¿Cómo balancean eso? No, a ver, definitivamente Urano es completamente inclusiva, la editorial en todo sentido. Claramente hay una responsabilidad. Yo creo que tiene como dos caras esto. Por un lado, creo que las redes sociales se están llevando a un punto que todos cancelan a alguien Sí, es insoportable. por el motivo que sea. Por lo cual, yo en esos momentos digo, bueno, respiremos hondo, vamos a meditar media hora y no respondamos nada, porque la gente está llegando a un extremo de que Sí, se es busca tremendo. algo para cancelar a la persona. Y con los temas de diversidad es donde más se dan las cancelaciones. En plan, ¿por qué escribiste un personaje? A ver, a Becky Albertalli le pasó que escribió Yo soy Simón. Ella no había salido del closet abiertamente porque tenía una familia, no tenía ganas de salir del closet, el motivo que sea. Y por la presión de la industria editorial en Estados Unidos, tuvo que salir del closet de que ella es bisexual, pero decidió casarse con un hombre porque está enamorada y tiene hijos. Esa es la parte donde yo creo que es contraproducente las redes sociales, y especialmente en el juvenil, que es donde más cancelaciones se dan. Y muchos autores están muy temerosos a qué decir, a cómo decirlo. Y para mí es contraproducente que a nivel creativo estés tan limitado hoy por las redes y porque te puedan cancelar. Pero la inclusión es la base de todo esto, y Urano tiene, a ver, desde LGBT, desde no ir siempre por cuerpos hegemónicos, que esto es algo que a mí me molestaba mucho leer en juvenil, que vos tenías estas sagas con la chica La rubia, típica. de ojos celestes, cuerpo perfecto, y el chico con el six-pack, todos felices y contentos. Y es como mostrar la realidad, ¿no? Yo creo que nuestro rol y compromiso es mostrar la realidad e incluso mostrar distintas realidades, porque una cosa es España, otra cosa es Argentina, otra cosa es México, otra cosa es la India. Entonces creo que los libros son un vehículo para hacer ver y visibilizar realidades. Totalmente. ¿Qué tendencias sentís que están apareciendo tanto en Latinoamérica como en España en lo que es el mundo editorial, digamos, en géneros? Bueno, esta pregunta es muy difícil, debo decir, pero... A ver, la fantasía va a seguir estando durante mucho tiempo. Las ferias del libro, hay 2-3 ferias muy importantes, que es Londres, Frankfurt y Bolonia, que es donde se venden derechos de libros que se van a publicar en inglés y en muchos idiomas en los próximos años. Hasta 2027 al menos va a haber romantasy. Y para mucho. cansarnos. O sea, el romantasy no se va a terminar en lo inmediato. Sí hay una tendencia a fantasía oscura, como pensemos en un Game of Thrones y con magia muy oscura, una cosa así. Hay como una tendencia a fantasía oscura, incluso como... Yo no sé cómo llamarlo, porque no existe un subgénero para esto, creo. Lo podés crear. Fantasía que juega con el elemento de la religión. Hay como mucha crítica a todos estos temas. Y desde el fantasy le están dando lugar como a cultos y demás. Esto es como otra tendencia que se está notando mucho. El Dark Academia claramente es algo que está funcionando muy bien. La rom-com, por ejemplo, creo que es algo que está bajando bastante en todas partes. En general, la rom-com está bajando y están volviendo historias como románticas, más dramáticas. Nosotros tenemos una autora que se llama Emma Noyes, que está en Titania, pero no es la típica novela romántica para matarte de la risa. Es una novela romántica súper dura. Más triste, más sufrimiento. Exacto. Y después, bueno, toda la cuestión asiática va a seguir creciendo. Hay muchísimo de esto. Y está muy bien como que tengamos otro tipo de literatura también disponible, ¿no? O sea, a lo que estamos acostumbrados a leer. Y después está el gran dilema de si van a volver o no las distopías. Yo no me arriesgaría a decir que van a volver definitivamente. Hay que ver, yo creo que acá lo crucial va a ser qué pasa con la película de los Juegos del Hambre, la nueva. El libro está funcionando muy bien. La industria editorial definitivamente quiere que vuelvan las distopías. En Estados Unidos el juvenil de Estados Unidos es donde sale gran parte de las tendencias. Están haciendo todo lo posible porque vuelvan las distopías. Hay que ver qué pasa. Y el terror es otra tendencia que yo no sé hasta qué punto se termina de traducir bien en todos los... Cuando digo traducir es que conecte con lectores en todas partes, pero el terror literario, terror juvenil, terror adulto, es algo que está funcionando muy bien. Ahora yéndonos a algo más personal, ¿tenés alguna anécdota que recuerdes con cariño o que te cause gracia, digamos, de que hayas vivido con algún libro o en alguna feria o con algún autor? Acá hay muchos. A ver,
definitivamente, de las experiencias más lindas que tuve fue cuando conocí a Ava del Aira, la autora de Carta de Amor a los Muertos. Ese fue el primer libro que yo contraté en mi vida como editor, por lo cual tengo una conexión muy especial con Ava y ahora la estoy publicando en plata con su libro para adultos. Y cuando la conocí, que vino a Buenos Aires, para mí fue como... Aparte yo conecté un montón. No solo fue el primer libro que contraté, sino que fue el primer libro que yo hice una evaluación externa en ese entonces. Y se volvió un fenómeno de ventas en Latinoamérica alucinante. Lo que se vendió y lo que se sigue vendiendo de Carta de Amor a los Muertos es alucinante. O sea, vendió muchísimo. Es un librazo. Y es un libro que estaba en BR, que era una editorial que estaba empezando con el juvenil en ese entonces. Después hay autoras con las que desarrollé un muy buen vínculo. Está Rebecca Ross, que la quiero muchísimo. Tenemos Stephanie Garber, Shelby Majorin, que con ella hicimos 2 o 3 giras. Y que tengo Kirsten White, que es una autora que empecé publicando en BR y que ahora está con nosotros en Urano. Con Kirsten nos volvimos muy amigos. Y con Kirsten nos pasó una escena que estábamos en Perú, en medio del tránsito, que era un caos. Y que dijimos, vamos a morir, porque salían coches en todas las direcciones. Nosotros en un taxi, fue como de estas... Y después sí tuve como, quizás como para contar, porque a la gente le gusta el lado más oscuro de las cosas. Tuve algún autor que claramente no voy a dar nombres, alguna autora como extremadamente conocida, muy popular a nivel mundial, que detrás de cámaras no era tan nice como la vemos por redes sociales. Eso fue... Wow, dije, no voy a repetir esta experiencia en mi vida. Y otro de mis grandes momentos fue conocer a Taylor Jenkins Reid, la autora de Los 7 maridos de Evelyn Hugo. El año pasado ella fue invitada a la Feria de Londres como la autora internacional. Londres todos los años elige un autor y ella me invitó para que la entreviste yo, por lo cual estuve como... Me tomé 15 clases de inglés porque estaba obsesionado. Me repasé las preguntas de principio a fin y después de eso vino a España. Taylor no hace viajes, o sea, viaja lo mínimo. Ella está muy abocada a su familia. Hicimos un evento para 700 personas en un teatro en Madrid. Fue la persona más dulce del universo. Y Taylor podría ser diva perfectamente, sí, porque es la autora número 1 del mundo. O sea, literalmente. Es la 1, aparte de ella. O sea, ella es lo más. Y Victoria Schwab es otro. Con Victoria Schwab tenemos una anécdota que fuimos con mi jefe y la mujer de mi jefe a cenar a un lugar que se llama el Gran Gatsby en Barcelona. Y Victoria Schwab, como vive en Edimburgo, tiene mucha tolerancia al alcohol. Yo tengo muy poca tolerancia al alcohol. Y mi jefe tiene buena tolerancia. Por lo cual terminamos completamente borrachos, volviendo al hotel con Victoria Schwab. Fue muy divertido, con Victoria nos lo pasamos muy bien, es otra amiga y en cada viaje que hacemos no se siente que estamos trabajando. O sea, Victoria Schwab es un ser adorable y acá en Argentina cuando vino para celebrar el fin de la gira nos fuimos a Chupitos, que no sé si seguirá estando. Sí, sigue estando. Y probamos la variedad de chupitos que había. Nos fuimos esa noche a Chupitos con Tiffany Caligaris, con Facu, con Victoria y con la amiga de Victoria y fue muy divertido. Me causa gracia pensar en Victoria Schwab en Chupitos. O sea, es como el crossover. No. Y Victoria siempre se acuerda de esa anécdota en Chupitos y me dice, ¿cuándo volvemos a Chupitos? Así que no. Bueno, queremos que venga a la Argentina. Estamos trabajando. A ver, no hay nada concreto, pero quizás en 2026 en algún... O sea, tenemos el plan de que viaje en 2026. Ya veremos. Ella tiene una agenda muy complicada, pero existe una posibilidad de que tal vez en 2026 venga. Ojalá, y ahí vuelve a Chupitos. Tiene que ir a Chupitos. Yo le dije, tenés que volver, aunque sea para ir a Chupitos, y de paso hacemos una firma. Pero que la excusa del viaje sea ir a Chupitos. Claro, es ir a Chupitos, no es la firma. Tal cual, el tema. Exacto. ¿Hay algo que después de tantos años de experiencia y de trabajar tanto en el mundo editorial te siga sorprendiendo? Los lectores, definitivamente. O sea, yo creo que lo mejor, por ejemplo, que tiene la Feria del Libro de Buenos Aires es ir y ver a la gente, agarrar los libros, ver qué les gusta, qué no les gusta. Para mí el lector es el factor sorpresa siempre. El lector en una presentación, el lector en una firma. Y también es como una industria que se reinventa constantemente. Incluso en los momentos más oscuros. Cuando estábamos en la pandemia, crecieron los libros y el mundo estaba paralizado, ¿no? Creo que el poder de resiliencia que tiene la industria, en Argentina especialmente, o sea, tiene una resiliencia increíble. Y después, pero por sobre todo el lector, que esto para mí se da en cualquier país, es lo que siempre te sorprende. Siempre el lector. Y vos ahí te das cuenta que por más experiencia que tengas, por más lo que quieras, viajes, lo que sea,
el lector es el que tiene la palabra final en todo esto. Y nosotros como editores, yo no estoy trabajando para publicar algo que me guste a mí. Yo tengo que tener muy claro a quién le estoy mandando libros. ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué quiere ese lector idílico que yo tengo en mi mente? Porque para mí un error muy habitual que se da en la industria editorial es cuando el editor publica cosas que le gustan a él, por el motivo que sea. Que, a ver, todos los editores nos damos un gusto de publicar algo que nos gusta. Eso Obvio. está claro. Pero es verdad, yo publico cosas que yo leo en el lector, no sería fanático, pero entiendo que hay un público para eso, ¿no? Entonces, por eso para mí el lector es el factor sorpresa. Y por más marketing, por más visibilidad, publicidad, pilas de libros, si el lector dice no, es no. O sea, por eso para mí es el gran factor sorpresa en todo. Y el lector es el que te genera un fenómeno enorme, como fue para nosotros Los 7 maridos de Evelyn Hugo, o Asesino de Brujas, que fue un boca a oreja. Asesino de Brujas no era tan conocido, no era Sarah J. Maas cuando salió. Y para nosotros fue una trilogía enorme que a día de hoy está en nuestro top de ventas. Y ese es el factor sorpresa del lector. Sí, porque al fin y al cabo, sin el lector no habría nada. Nada, tal cual. Yo creo que autor y lector son los dos elementos, las dos figuras básicas en todo esto sin las que no habría nada. ¿Cuál es tu mayor satisfacción a la hora de terminar un proyecto? ¿Es que esté en librerías, escuchar el feedback de los lectores, el autor que te dice que está contento? ¿Qué es lo que vos sentís? A ver, por un lado, que el autor esté contento siempre es muy importante, siempre. Pero definitivamente vuelvo al lector. O sea, yo disfruto mucho de estos viajes que hago, el poder escucharlos y ver qué les gustó, qué no les gustó. O sea, a mí me interesa un montón. Me escriben por redes. Yo soy fatal para responder por redes. Y WhatsApp no hablemos porque esto es otro. Soy muy malo. Pero leo todo, aunque no responda. Y me sirve me sirve muchísimo. No podría trabajar sin ese feedback. Y es muy difícil trabajar incluso hoy, en 2025, sin el feedback del lector. O sea, estarías yendo a ciegas, incluso a Un Plata, que es el sello de ficción literaria, que para mí es como el gran desafío que tengo hoy como editor, es ese sello, porque es algo muy distinto a lo que yo venía haciendo. El lector es crucial. Y yo tenía muy claro qué quería hacer con el sello. Y cuando viajo y veo que eso se está materializando, para mí, la satisfacción es enorme. O sea, digo, bueno, porque al principio podía ser un delirio, o sea, podía salir muy mal. Por suerte en la empresa, mi jefe de vuelta es adorable y me deja equivocarme, que yo creo que esto es otra cosa súper importante, que te dejan equivocarte. O sea, y que no pasa en todas las empresas también, debo decirlo, que Urano en esto es una empresa donde te dan espacio, te dejan crecer, te dejan probar proyectos y te dejan equivocarte y aprender de eso y ver cómo se puede mejorar. Yo creo que eso es la clave y que lo notas mucho en los catálogos. Yo creo que viendo un catálogo de una editorial te das cuenta en qué editoriales no tienen margen de error y qué editoriales sí. Y dónde terminan yendo los autores. Porque los autores que están en editoriales que no tienen margen de error se cansan. Total. Y terminan yendo a editoriales donde también tienen esta libertad creativa. No sé cómo terminé en esta respuesta. No, igual pero está buenísima porque es súper amplia. Ahora yéndonos al Leo lector, Sí. y también un poco editor igual, ¿qué libro sentís que te marcó tanto como lector y como editor? O sea, que digas ese libro que amaste editar. A ver, hay varios, no puedo decir uno. Podés decir varios, no pasa como nada. lector en mi vida, y que yo acá separo muchísimo obra de autor, especialmente ahora es Harry Potter. Perfecto, La autora sí. me parece nefasta, pero no puedo negar que Harry Potter fue lo que me acercó a la lectura, ¿no? O sea, que yo ahí lo entiendo y que no comparto nada de lo que está haciendo ella, pero Harry Potter fue la serie que me llevó a los libros. Carta de Amor a los Muertos tiene un rol muy importante en mi vida, o sea, es un libro que siempre recuerdo con mucho cariño. Las ventajas de ser invisible en mi vida lector me marcó mucho, me gustó muchísimo ese libro. Estoy pensando qué más. En la época más reciente, a ver, de los autores españoles y locales no voy a mencionar a nadie para que no haya ningún... Voy a mencionar a Belén, que fue mi primera autora local editada por mí en Urano, con quien tengo un cariño muy especial, y Esther Sanz, obviamente, que fue mi primera autora local en BIR y que es amiga y que es mi compañera de trabajo aparte. ¿Qué más? El tema es que... Plata es como que me gusta el 98% de las cosas que estamos publicando. Ahora acabo de contratar un autor nuevo que se llama David Moragas. El libro se llama Fervor. Estoy obsesionado con ese libro. Es muy bueno. Es como un Sally Rooney
pero transcurre en España, es sumamente queer, es un lenguaje muy fresco que va a conectar con ese lector de 30 años y que habla de esto de tener 30 años, básicamente. Y la crisis. Todos los dramas que hay, que parece que terminan en la adolescencia. No, chicos, los dramas siguen estando siempre. Pero bueno, Asesino de Brujas fue otra saga para mí, y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo y Victoria. Bueno, son muchos, pero voy a recapitular. Como lector sería Harry Potter, sería Las ventajas de ser invisible. Por un lado, esto como Leo lector. Y como editor sería Carta Amor a los Muertos, Esther Sanz con todos sus libros, Belén Martínez, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo y La Vida Invisible de Adi LaRue. Independientemente de que yo a Victoria la empecé a publicar cuando entré en Urano, compré todos sus libros. Literalmente. Hicimos un acuerdo por Una Canción Salvaje, la segunda parte, por la trilogía de La Ciudad de los Fantasmas, por Vicious. Pero La Vida Invisible de Adi LaRue fue un antes y un después. Y fue esto de cuando apostás por un autor, llega un libro que la rompa y se vuelve un fenómeno y demás. Y Fervor probablemente es mi obsesión actual, es Fervor de David Moragas. La necesidad urgente que hay de que llegue el nuevo libro de Vicky Schwab. Chicos, no saben lo que es que muy bueno. Yo no paro de escuchar buenas críticas. No, es que es está a otro nivel, ¿eh? O sea, es excelente, excelente, excelente. Es largo, pero te lo bebés. Es sumamente introspectivo. Yo me lo leí en Semana Santa y dije, ay, por Dios. Y me quedó un vacío existencial cuando lo terminé. Cuando sentís ese vacío que decís, ¿qué puedo leer ahora para llenar esto? ¿Hay algún libro que vos digas, me hubiera encantado poder editarlo yo? Muchos. Bueno, el que más, digamos. A ver, hay un autor que es Joel Dicker, que yo no leo thriller en absoluto, pero me encantan los libros de Joel Dicker. Por lo cual, al favor, tengan cuidado por no mentira. Pero no, algún día me gustaría... Bueno, esto, no. Me gustaría, o sea, Joel Dicker es un autor que me encantaría editar. Elvira Sastre, definitivamente también. Y más dentro de lo que es... a ver, en la ficción comercial y en el juvenil, yo estoy muy contento con los autores que publiqué. No sé si hay... Lee Bardugo, pero sí, Lee Bardugo sería otra autora que me encantaría editar, y R.F. Kuang con Babel y Amarilla y Catabasis, que estoy muriendo por leerlo. Esos tres serían como mi wishlist, pero en realidad en juvenil y tal estoy muy contento. Tuvimos autores súper importantes y seguimos teniendo, así que estoy muy contento. Bueno, el podcast se llama Más allá de los libros. Esta es una pregunta un poco más filosófica. ¿Qué sentís que hay para vos más allá de los libros? ¡Wow! Es difícil, y no sé si alguna vez me puse a pensar en esto, porque para mí, o sea, voy a responder muy filosóficamente esto. Perfecto. Cada uno responde como Para mí, quiere. digamos, la vida per se, para mí es como una suerte de libro, y esto es muy tradicional y romántico, lo que quieras, pero que es como esta idea de libro y de historias. Pero para mí, más allá de los libros, son los vínculos que se generan. O sea, a fin de cuentas, todo esto de lo que estuvimos hablando todo este rato son vínculos, terminan siendo vínculos. O sea, el vínculo que tengo con mi jefe, el vínculo que tengo con mis autores, que se convierten en amistades, que se convierten en vínculos que trascienden los libros, que van mucho más allá. Y para mí es eso lo que te quedás para el día de mañana cuando te jubiles y estés en tu casa mirando hacia atrás. Generaste vínculos, generaste historias, experiencias. O sea, yo todo lo que aprendo a nivel humano, viajando, hablando con autores, hablando con gente que tiene una visión del mundo completamente distinta a la mía. Yo creo que eso es como lo más rico y lo que más te nutre como persona. Y yo creo que quizás esa sea una de mis grandes motivaciones en mi día a día, ¿no? O sea, porque de vuelta es verdad que en nuestra vida diaria el trabajo te ocupa un gran porcentaje. Pero te da esta satisfacción y tenés eso, como las experiencias y los vínculos. Esto es algo que vos cuando lo pensás de si un autor se va a una editorial, está el vínculo. A fin de cuentas, los vínculos que generás, que esto puede venir alguien con todo el dinero del mundo, pero es muy difícil reemplazar un vínculo y no necesariamente lo compras con dinero. Ese vínculo, esa conexión que generaste con tu equipo, con tus amigos, con tus autores, con la gente que conoces a lo largo de tu vida, ¿no? Así que yo creo que para mí lo más importante, más allá de los libros, son los vínculos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.